Manuela Fernández y Mayán en estas mañanas a toda Manuela. Y hoy nos trae la historia de unos chicos, adolescentes, que sobrevivieron en una isla. Sí, ¿Es sobrevivieron así? en una isla rocosa. ¿Año? 1965. Ajá. Comienza en junio de 1965. Estaban estos chicos en un internado católico, muy estricto. Ajá. ¿Esa es la isla? Perdón. Sí. Estábamos viendo YouTube. Eh, Paradisíaca, ¿no? Sí, pero mira, Sin todo, playa. pero no tiene playa, todo No. piedra. Todo No, y piedra. de hecho hoy se considera inhabitable esa isla. Ah. O sea, imagínate. Pero si vivían los pibes, no es tan inhabitable. No, claro. Bueno, estos chicos son de Tonga, ¿Eh? ¿sí? El milagro de Tonga se lo tituló. Bueno. Porque esta historia comienza en junio, porque No está no bien. se puede. Comienza en junio del 65, cuando estos chicos que estaban en un internado católico que era muy estricto, se empiezan a querer ir de ahí. Sí. Sobre todo porque la comida era mala, eso es la paradoja. No. Y bueno, está bien, me parece un motivo muy válido. Sí, ¿no? pero lo que les pasó después es terrible, ¿entendés? Los Es como- castigó Dios. Los castigó Dios mal. Castigó Dios. Bueno, entonces estos pibes eran 6 niños, porque Ajá. tenían entre 13 y 16 años, eran Ujú. adolescentes, preadolescentes y adolescentes, Chiquitos, sí. muy chiquitos. Empezaron a decir, vamos a escaparnos. Va, eso tiene que ser entre 13 y 16 16 años años. en cada pierna. No, eso fue cuando ya los rescataron y hicieron un documental, paren un poco. Esto fue son algunos gigantes. años después, sí. Bueno. Eso está lleno de músculo. Si ese te pone una piña y te mata. Mamma mía. Ellos pensaban, vamos a viajar, queremos irnos a Fiji, que estaba a 800 kilómetros, llegar a Nueva Zelanda, se querían agarrar un barco e irse. Ajá. Ese era su plan. No tenían un barco, por supuesto. Pero lograron escaparse de la escuela y Se ratearon. decidieron, se ratearon, se escaparon. Sí. Improvisaron una solución. ¿Qué hicieron? Tomaron prestado, porque ellos planeaban viajar, pero en realidad iban a hacer una locurita y iban a volver. Esa era Ajá. la idea, ¿no? Ah, Le tomaron prestado a un pescador que les caía mal ahí del Prestado estamos hablando de robar, ¿no? Sí. Ah, está bien. Se llevaron No, está bien. 2 bolsas de banana, algunos coquitos y un quemador por las dudas, un pequeño a gas, digamos. ajá. Y no llevaron ni mapa, ni brújula, ni nada y se mandaron al agua. Ay, Dios mío. Qué boludo. Nadie Los vio, adolescentes son. ¿Por qué hacen eso? nadie vio que se fue el barco. El cielo estaba divino, el mar estaba tranquilo, entonces dijeron, bueno, nos vamos, qué sé yo. Pero bueno, se quedaron dormidos. Los 6. Son idiotas. Eran adolescentes. Eran chiquitos. Y bueno, Y además, bueno. si estaban en un internado católico estricto es porque eran adolescentes bardos, probablemente Sí, también. probablemente, claro, también. Bueno, se despertaron a las horas con el agua entrándoles en el barco. ¿Cómo se hundía el barco? Sí. Oh, Dios. Todo oscuro, quisieron izar la vela, se les rompió, se les rompió el timón, todo mal. Ah. Así que quedaron varados, quedaron a la deriva. Ajá. 8 días, No. 8 días sí. a la deriva. se les había caído todo. Los cocos, todo. Perdieron la banana. Las bananas las perdieron, los cocos no. Ah. Entonces, después comían los cocos y juntaban agua de lluvia cuando llovía en muy los bien. coquitos y se las distribuían entre ellos porque eran 6. Claro. La poquita agua, no, terrible, 8 días así. Mm, Hasta que en un momento ven una isla bien. y dicen, vamos, Tierra, dijeron. claro. Sí. Vieron ahí ese milagro, una pequeña islita que no era un paraíso como Parecía. nos imaginamos, Sí. como Ajá. no era un paraíso tropical, no tenía ni playa, ni palmeras, ni nada, era una masa de roca, Ay. básicamente, que se llama Ata, la isla, y que les decía, actualmente se considera una isla inhabitable. Sí. Bueno, quedaron ahí 15 meses. ¿Pero qué comieron? Se ¿Piedra? se los declararon muertos, obviamente, se hicieron funerales, todo. Oh, O claro, sea, Claro, 15 meses. se dividieron en 3 grupos de 2 personas, cada grupo, y van rotando, porque encontraron un cráter de un volcán. Re loco todo. Encontraron al principio pescaban, y había cocos, iban encontrando huevos de pájaros. Mm. Se comían los huevos de los pájaros, comían pájaros, se tomaban la sangre de los pájaros. No, una cosa Claro, bastante bueno. terrible al principio. Después explorando encontraron esto que les digo, un cráter viejo de volcán. Sí.
donde ahí habían vivido habitantes originarios y había quedado ahí plantas salvajes, plátanos, encontraron gallinas salvajes que habían quedado, que se fueron reproduciendo, o sea, quedaron ahí de los habitantes anteriores, se habían reproducido libremente durante los 100 años que no estuvo habitado ese lugar. Sí. Y bueno, se dividieron las tareas así en dos. Unos cuidaban el jardín y el fuego, porque lograron prender un fuego que les costó una barbaridad. Entonces lo que hicieron fue mantenerlo prendido Como todos el los hombre meses. de las cavernas. Como la Guerra del Fuego, la película. Exacto. Claro. Y se llevaron muy bien. Mira. Dividieron sus tareas y vivieron así como pudieron. Una comunidad organizada. Una comunidad organizada. Mira. De entre 13 y 16 años los pibes. En un momento hasta tuvieron un problema porque uno de los chicos se resbaló, se quebró la pierna. Ay, no, eso es lo peor, como un náufrago. Es terrible. Y los otros lo ayudaron a subir, lo inmovilizaron como con Tablas. claro. Y se recuperó. Se recuperó. Increíble. Bueno, la cuestión es que el 11 de septiembre del 66, o sea, esto fue en junio del 65. ¿Agua no encontraron? No, lo que hacían era juntar con lluvia. Juntaban con lluvia. Cuando en el 66, un capitán de un barco, que se llamaba Peter Warner, que era el hijo de un multimillonario, Arthur Warner, que fue era uno de los hombres más ricos y poderosos de Australia, pero el pibe este quería sí o sí ser capitán de barco, por lo que se escapó de su casa. Ah, otro también. Se escapó de su casa y a los 17 años y estudió para navegar. Empezó a navegar, qué sé yo. Volvió a Australia y le dijo, che, mira, soy un capo, ahora puedo navegar cualquier mar. El padre le dijo, no me importa, ahora hace algo útil como administración de empresas. Él estuvo ahí trabajando para la empresa millonaria del padre, pero no le gustaba, siempre terminaba saliendo a navegar. Y ese día, ese invierno del 66, se tomó un desvío, estaba navegando y dijo, a ver, voy a ir por acá. Cuando ve que está la isla esa, dice, ¿qué es esta isla? La busca en el mapa. Mira. Y él ahí sabía la historia, que hasta el 1863, o sea, 100 años atrás, hasta ahí había habido habitantes. Y es terrible la historia porque a la gente nativa de ahí la secuestró un barco de esclavos y las vendió. Bueno, una historia horrible. Entonces como que siempre quedó esa isla como maldita. ¿Viste? Bueno, en un momento vio fuego. ¿Vio el fuego? Claro, y dijo, esto es imposible, no se prenden solos fuegos acá, en estos lugares. O sea, claro. Voy a acercarme a ver qué onda. Y cuando se acercó, vio a uno de los pibes con el pelo largo hasta la cintura. Y dice que empezó a ver cómo se tiraban al agua pibes, y él se fue acercando y se le acercaron al barco y ahí uno de los chicos le dijo, soy Estefan, somos 6 y creemos que estamos acá hace 15 meses. O sea, lo tenían recalculado los pibes. Unos capos los pibes. ¿Lo tenían calculado bien el tiempo y todo? Sí. Mirá. Esta historia se perdió en un momento y la recuperó un historiador holandés que se llama Bregman, de apellido, que habló con este capitán del barco y con uno de los pibes. Y que las historias coincidían encima. Porque claro, los pibes le fueron contando a él y el capitán después hizo las historias, las escribió y se las dio a este historiador que escribió un libro. Pero en las memorias, el capitán cuenta que cuando llegó al lugar, le pareció increíble lo que habían hecho. Porque habían hecho una comunidad con un jardín de vegetales, con los troncos de los árboles ahuecados, lo habían ahuecado para juntar el agua. O sea, todas cosas habían hecho un gimnasio con pesas. Con razón estaban así de musculosos. Con pesas lo hacían con los troncos, las pesas. Claro. Una cosa re loca. Habían hecho una cancha de badminton. Sí. O sea, habían hecho de todo. Tenían un corral con las gallinas, tenían ese fuego permanente. Y además habían hecho con sus manitos una guitarrita, que es la que está en la foto. Si podemos poner la foto, que están como un equipo de fútbol. Guitarra, no hicieron pensé que era de ellos. La hicieron ellos, la guitarrita. Es increíble. No. Es increíble. La hicieron con cosas de la embarcación. Jueguitos del barco. Para entretenerse, porque si no... Claro. Bueno, dicen que todas las noches cantaban, rezaban, como que se unieron mucho. Mirá. Y no se permitían pelear. Si alguno discutía, se separaban y trataban de respirar profundo. No se permitían pelear porque eran 6 y había que intentar sobrevivir. Claro. Así que es muy distinto al Señor de las Moscas, que es súper fatalista y que se pelean por el fuego. Malísimo. Mientras que estos se concentran en que el fuego no se apague y lo hacen todos juntos en comunidad.
Bueno, cuando este hombre se comunica con el operador de la radio y le dice, mirá, estoy con un grupo de 6 pibes que tienen ahora entre 14 y 17, porque ya había pasado un año, entre 14 y 17 años, el operador le responde, no lo puedo creer. Claro. Son ellos, son estos pibes, los encontraste, esto es un milagro, es increíble, tráelos para la isla de donde son. Todo era un cuento de hadas, obviamente, los recibieron como, wow, mirá qué bien que están sanos. El pibe se había quebrado la pierna, los médicos no lo podían creer. Se había soldado perfecto el hueso. O sea, que habían hecho el... Y aparte estaban fibrosos porque tenían gimnasio, tenían todo. Sí, entrenaban. Aparte te agarrás cualquier peste ahí, no tenés nada para curarte, te pica un bicho. Bueno, lo vimos en la película en la que le duele la muela y se la quita. Claro, ¿no? Y eran chiquitos. Puede pasar cualquier cosa. Eran chiquitos, ¿Sí? encima. Muy chiquitos. Bueno, todo hermoso hasta que la policía los viene a arrestar. No, ¿por qué? Y les dice que el pescador denunció que le robaron el barco. No rompa. Te lo Pará. juro. Te lo juro, los querían arrestar. La gente diciendo, pero pará. O sea, es joda, son personas especiales. Y Warner, que era el capitán, se había quedado tan conmovido con la historia y había visto cómo resolvieron todo, y además el tipo tenía poder y plata, ¿no? Pero lo que hizo fue llamar a papá. Al gerente de una... o sea, el papá tenía un contacto de un gerente de un canal de Sydney. Entonces habló con el gerente del canal de Sydney y le dijo, mira, te vendemos la historia de esto para que hagas un documental, pero pagales la fianza y pagales a los Pero paga la voz, muchachos. si sos millonario. Bueno. Rata inmunda. Él no era millonario, ¿eh? El papá era millonario y no se bueno. llevaba bien con el papá. Ya conté esa historia. Bueno, consiguió la guita, que la puso bien, otro. está bien. El millonario Igual, hace eso, escuchá sí. lo que hizo este millonario también. ¿Qué Es hizo? muy pillo. Bueno, al millonario lo llama el capo, digamos. De la televisión. No, pará, ¿Qué capo? Ay, Dios, de Tonga, el rey de Tonga. Ah, o el rey de Tonga, qué lindo. Que se llamaba Taufa Aghautupó. Me encanta el nombre por eso. Bueno, Bueno, le invita a una audiencia y le dice, te agradezco porque vos estos son mis súbditos y Claro. vos me los salvaste. ¿Puedo hacer algo por vos? Y él le dice, yo quiero quiero pescar langostas en tus aguas y quiero abrir una empresa. Que no se podía. Y el rey le dijo, pero por supuesto, listo, señor. agarraste la langosta de Tonga. Le fue a robar los recursos a Tonga, los recursos estaban naturales. ahí, la langosta no Bueno. la sacaba nadie. ¿Qué hizo el hombre este? Se encargó un nuevo barco y se puso a navegar y se llevó a estos 6 chicos en su tripulación, les hizo conocer el mundo, les pagaba su salario. No, los agarró el Sí, tripulante. se hicieron amigos. No, qué lindo. Y el documental se estrenó todo, pero después la historia, esto quedó, Yo nunca la escuché. por eso es una historia súper increíble y Increíble. quedó como olvidada. Y es este holandés que se llama Rutger Bregman, que hizo un libro que se llama Humankind y que rescata diferentes relatos de esto de, bueno, loco, por ahí no somos tan malas personas Claro. y tenemos algunas cosas que podemos solucionar como en contraposición de esto, del señor de las moscas, ¿no? Que uno piensa, el humano se va... Siempre el humano A matar por comida. se va a matar, sí. Así que bueno, esta es la historia de los 6 adolescentes que sobrevivieron 15 meses en una isla vivos? rocosa. Sí, están vivos, algunos. No, creo que hay uno que se falleció y todos los demás están vivos. Mira. Increíble. Muchísimas gracias. Un Gracias, aplauso Manuel. para Manuela y los muchachos de Tonga que sobrevivieron. Vamos para allá, Malagrino, dele.